estas dos sesiones al punto práctico para un sistema de gestión de calidad. ¿Qué es? ¿Qué cambios son los que me pide el sistema de gestión de calidad? Los requisitos de la norma, ¿no es cierto?, que debo yo de alguna manera abordar. ¿Ok? Entonces, no nos vamos a centrar en cambios culturales, no nos vamos a centrar en cambios organizacionales, nos vamos a centrar en los cambios que la norma pide que uno lleve control de ellos. ¿Ok? Y son en 3 o 4 elementos súper concretos. Entonces, lo primero quería achicar el objetivo de la, digamos, de la gestión del cambio, porque insisto, si ustedes ven literatura o googlean, ¿no?, gestión del cambio es una palabra o un concepto que se utiliza para muchas aristas de una organización, ¿eh? Muchas aristas. Nosotros le preparamos entonces este taller fundamentalmente centrado en los cambios que me pide la norma ISO 9001 que debo abordar. ¿Eh? Para un poco ver la perspectiva. Una pregunta práctica. Yo les mandé como a media mañana el material que voy a presentar en formato manual, digamos, en términos que una portada y cosas por el estilo. ¿Lo recibieron, no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Ok. Eso les puede quedar como un manual para... Perfecto. Eso les puede quedar como un manual si lo tienen impreso o no. Si lo tienen impreso, rayenlo, digamos. Si no, anoten un poco los conceptos para ver. Voy a conectar la presentación por un tema del diseño de Meet. Yo cuando conecto la presentación los dejo de ver, pero no de escuchar. Así que los invito a que me hagan todas las preguntas que estimen pertinentes. Yo siempre les digo a quienes participan en alguna actividad de capacitación conmigo, es que no hay ninguna pregunta obvia, no hay ninguna pregunta que no sea pertinente, porque habiendo una duda, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de resolverla. Así que los invito y a ti también, Marcela, porque aquí eres la única mujer del grupo, por lo que veo, los invito a preguntar, ¿ya? A preguntar sin ningún problema. Es una mujer sin voz, una mujer... No, pero por un problema tecnológico. Está discriminada la Marcela, ¿no? Sí, le prestaron un computador sin micrófono, pero bueno, más adelante lo van a superar. Bueno, voy a abrir la presentación para efectos de ¿cómo se llama? Y voy a dejar de verlos. Ah, y lo otro que se tiene que haber dado cuenta es que comencé a grabar. Ah, qué bueno. ¿Ah? Que bueno, guarden esa grabación de hoy día y el próximo miércoles como fuente de información también en algún repositorio de la intranet que tienen. Usted tiene una isonetgroup.cl, parece, ¿no es cierto? Sí, con Víctor estamos activando una cuenta en email para subir en un canal de YouTube todos estos videos. Ya. Así que Después me comparten el video para mi registro, porque sí. yo siempre me gusta guardar registros, estas evidencias. Bien, bueno, ¿pueden ver la presentación ahí? Sí, sí, ¿Se ve sin bien? problema. Sí, ya. ¿Cuál es el objetivo general de estos 2 días? Básicamente que ustedes puedan conocer los requisitos que el sistema de gestión de calidad, a partir de la norma, ¿no es cierto?, tiene que considerar para los cambios. Y cuando hablamos de cambios, estamos hablando de cambios del propio sistema como estructura, pero también cambios en los productos o servicios que ustedes entregan o cambios en los procesos por los cuales ustedes proveen de esos productos y servicios. Entonces, es un abanico no solo de la estructura del sistema, los requisitos y todo lo demás, sino tiene que ver también con lo que hacen en la práctica. ¿Ok? Y la idea es que al conocer estos requisitos puedan definir e implementar una estrategia, ¿ok?, que les permita identificar estos cambios, analizarlos, registrarlos y hacerle seguimiento para ver la efectividad o la eficiencia de los cambios que han dicho. Entonces ese es el objetivo. Los temas que vamos a ver son 3 básicamente. Vamos a ver una parte más conceptual, qué es la gestión del cambio en un sistema de gestión de la calidad para poder darle un contorno, ¿no es cierto?, para no ir más allá de lo que necesitamos. Vamos a abordar también cuáles son los requisitos aplicables y cómo se van a abordar. O sea, cuáles requisitos me hablan explícitamente de cambios en mi sistema de gestión de calidad y cómo los tenemos que abordar. Perdón, se me desarmó la infraestructura. Y después les quiero proponer una cuestión muy sencilla, ¿no es cierto?, práctica, de una estrategia para la identificación, análisis, registro y seguimiento de estos cambios. Eso es un poco el temario. ¿Estamos? Vamos con la primera parte. ¿Qué es la gestión del cambio en un sistema de gestión de calidad?
cuando uno aborda este tema de la gestión del cambio, yo les decía hace un rato, ¿no es cierto? Hay muchos, digamos, conceptos o aristas o ámbitos de la gestión del cambio. Y además también uno escucha una serie de frases típicas. ¿Ah? Frases típicas que a veces por repetidas como que nos quedan ahí sin mucho sentido, más allá de la anécdota. La que hemos visto y la que nos han repetido hasta el cansancio es la que dijo hace varios miles de años un griego, Heráclito, que dijo, lo único constante es el cambio. Y huelga a decir, la experiencia nuestra, sobre todo en los últimos tiempos, ha sido esa, ¿no es cierto? Los cambios sobrevinientes son permanentes, ¿no? Son permanentes. Otra frase que a mí me gusta mucho también es que el cambio es una puerta que se abre desde dentro. ¿Qué me dice esta frase? Me dice que el cambio tiene que surgir desde dentro de la organización, ¿no es cierto? Muchas veces hay estímulos externos, positivos o negativos, que me obligan a pensar en un cambio. Pero si yo no lo hago desde el interior de la organización, desde fuera no va a resultar. Entonces, una puerta que tenemos que abrir desde dentro. O sea, todos ustedes que están dentro de NetGroup, ¿no es cierto?, son los que tienen que abrir esta puerta a los cambios que sea necesario llevar adelante. Otra frase nos pone en el acento en la completitud de un cambio. Dice, el problema de la mayoría de los cambios, o en la mayoría de los cambios, es que se choca con ellos por la parte que no está a la vista. O sea, tenemos problemas con los cambios por aquellos elementos necesarios para hacer o ejecutar o implementar un cambio que no hemos considerado. Entonces, un análisis más exhaustivo, un análisis más holístico, un análisis más interdisciplinar de los cambios es una mirada correcta, digamos, para poder abordar el cambio en su completitud. Y finalmente, una frase que a mí me encanta de un escritor que también me encanta, que dice que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que no solamente nos cambia el entorno, no solamente nos cambian los requisitos técnicos, no solamente nos cambian los productos, servicios, sino también que nos cambia el mundo. Y hay que plantearse otras preguntas, ¿no? Las preguntas que ya nos veníamos planteando, para las cuales ya esperamos tener respuesta, creo que están quedando obsoletas, digamos, ¿ok? Entonces hay que también estar abierto a hacerse nuevas preguntas, a cambiar la pregunta, ¿ok? Para abordar el cambio. Entonces, en el fondo, el cambio es, de alguna manera, un desafío, ¿ok? Un desafío institucional, un desafío organizacional, que no viene dado necesariamente por una relación, llamémosla así, jerárquica. Yo he visto organizaciones que la gente me comenta que ellos no plantean modificación o cambio porque las jefaturas no dicen nada. Aquí los roles jerárquicos, que siempre son relevantes, son importantes en toda organización porque dan estructura, dan canales de comunicación, dan canales de autoridad. Pero cuando tenemos que abordar un cambio, tenemos que ser lo más amplios posible, tenemos que facilitar, tenemos que propender a que surjan necesidades de cambio, desde los mismos equipos de trabajo, desde las mismas personas que operan en el día a día, que están en contacto directo con los clientes, que salen a terreno, son fuentes muy importantes para identificar cambios, digamos. Entonces, por lo tanto, una mirada más comprensiva, una mirada más amplia, una participación más decidida de todo el equipo organizacional, son como criterios que hay que tener en cuenta. ¿Bien? Vamos a ver algunos conceptos preliminares relacionados con, con el sistema de gestión de calidad, ¿no es cierto? Desde hace un tiempo atrás, yo diría que de su origen, cada vez mejor perfilado, ¿no es cierto? Los requisitos de la norma ISO 9000 tienden a ser más bien preventivos, ¿ok? O sea, tratan de que la organización pueda prevenir, ¿no es cierto? Y a partir de esa prevención pueda actuar para mitigar, disminuir, eliminar riesgos, problemas, defectos, fallas, etcétera, etcétera. Para los cambios lo mismo, ¿ok? La norma siempre tiene presente de que cuando uno tiene que abordar un cambio, lo primero que tiene que hacer es planificarlo, planearlo, ¿ok? Tratar de anticiparlo,
en vez de esperar que sucedan. Ahora, a veces, ¿no es cierto?, los cambios nos llegan impuestos de afuera o son obligatoriamente necesarios de implementar por cuestiones externas, pero bueno, eso no quita que no los podamos planear, ¿eh? ¿Okay? A veces le colocamos una velocidad de reacción a los problemas o a los riesgos o a las circunstancias, le ponemos una velocidad de reacción que no nos permite pensar y planificar. Y cuando hablo de pensar y planificar no estoy hablando que se tome 3 meses, sino el tiempo necesario para abordar correctamente la situación que se está presentando. ¿Okay? Eso requiere agilidad, requiere participación, requiere compromiso, eh, pero si no planificamos, okay, es posible que, ¿no es cierto?, causemos más problemas que los que queremos solucionar, ¿eh? Los planes, dice, varían en complejidad, ¿no? Digamos, aquí no hay que asustarse con el cambio en términos de que hay que implementar algo demasiado complejo. A veces los cambios son menos complejos, otros lo serán y habrá que tomar las medidas apropiadas a la complejidad. Pero varían en complejidad, no son todos iguales. Pero tal como decimos ahí, es importante tener en cuenta que implementar un cambio sin haberlo planificado, sin haberlo pensado, sin haberlo estructurado, sin haberlo conceptualizado, me puede causar más problemas de los que quiero solucionar. ¿Ok? Y, y esos problemas me pueden afectar la capacidad negativamente, obviamente, la capacidad para obtener los objetivos. Entonces, eh, el tema de planificación hay que como colocarlo en la cabecita de que es necesario abordar los cambios de una manera planificada. ¿Ya? Porque ustedes han invertido mucho tiempo. ¿Cuántos años llevan con el sistema ya? ¿4 años por lo menos? Si no No, más. llevamos como, vamos para los 6. 6, ¿no es cierto? Sí, porque partimos 2008 y después cambió la norma 2015. Okay. Sobre la marcha les cambió, les cambió la estructura. Sí. Claro, se fijan, 6 años. Eso ha requerido de, bueno, un tiempo largo, un esfuerzo no menor, sobre todo en las primeras fases cuando uno no sabía qué terreno estaba pisando, y recursos no solamente financieros, que no dejan de ser importantes, pero también recursos humanos, tecnológicos, ¿no es cierto?, que ustedes han dispuesto, han invertido, han disponibilizado para que este sistema funcione bien, digamos. Entonces, no sería prudente abordar cambios sin asegurarse que son factibles y convenientes. ¿Okay? Entonces, yo siempre insisto, la velocidad de reacción ante un cambio tiene que ser igual planificada. ¿Okay? Eso no digo con que, no estoy diciendo con que se tomen todo el tiempo del mundo, ni se, digamos, ni lo dilaten más allá de lo que es necesario, no. El tiempo necesario, que puede ser poco, puede ser razonable, pero antes de hacer un cambio hay que asegurarse que son factibles y convenientes. Si no lo planifico, si no lo analizo, si no lo evalúo, no sé si me va a generar más problemas o no. ¿Están de acuerdo con esos conceptos o tienen algún comentario de alguna experiencia que ustedes han tenido? Mira, yo quiero agregar, Ignacio, que nosotros como empresa, yo me doy cuenta que los cambios que nosotros hacemos son bastante dinámicos, ¿ya? Y somos bastante accesibles a esto y nos acomodamos bien. Siendo una empresa, como te digo, tecnológica, tenemos que estar siempre como se dice, arriba del caballo todo el rato, porque tenemos que estar pendientes de modificaciones, porque la tecnología es demasiado rápida. Entonces tenemos que estar constantemente aprendiendo, sabiendo, y ahí la gente de la oficina, ¿no es cierto?, todo tiene esa virtud de subirse rápidamente a la parte técnica. Ya, eso, claro, tenemos deficiencia en algunas otras cosas, que como toda organización, pero desde el punto de vista lo medular a lo que es lo que nos conlleva un poco al soporte y servicio, rápidamente buscamos la solución a las cosas. Claro. Yo creo que la experiencia que uno va acumulando le va permitiendo reaccionar a la velocidad necesaria. ¿Ok? Vuelvo a insistir el tema de la reacción, ¿no? Yo no estoy diciendo que se tomen todo el mundo,
tiempo del mundo, a veces hay que reaccionar rápido. Pero aunque sea intuitivamente, aunque sea no documentadamente, no formalmente, en un registro, dudo de que aborden un cambio sin pensar antes, rápido, con el equipo que corresponda, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cambio que hay que hacer? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué riesgos o problemas me puede conllevar? ¿No es cierto? ¿Qué recursos necesito? Aunque sea intuitivamente, ¿sí o no? Hay una especie de planeamiento, llamémoslo así, antes de abordar los cambios. Y eso creo que es necesario, porque no me imagino que usted al primer cambio, o al primer problema, a la primera dificultad, llamémoslo como quieran, salgan corriendo sin saber qué es lo que van a hacer, ¿sí o no? Hay un momento de reflexión, aunque sean media hora. ¿Sí o no? Sí, no, sí, eso se hace. Exacto. Por lo tanto, cuando estamos hablando de planificación, no estamos hablando de un ejercicio de 3 meses, ¿eh? ¿Ok? Estamos hablando más bien de pensar, estructurar y actuar. ¿Ok? A la velocidad que corresponda según la naturaleza de lo que necesitamos cambiar. Si es un problema técnico que está afectando a muchos clientes y necesito hacer un cambio tecnológico para superar ese problema, por supuesto mis tiempos de reacción van a ser distintos, van a ser menores, o debieran ser menores. Pero no dejo de actuar planificadamente, porque corro el riesgo de no apuntarle de que el cambio me genere más problemas que soluciones. ¿Ok? Entonces, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, sí, para ponerle foco, porque aquí tampoco se trata de darle una tremenda estructura a todos los cambios, es que, ¿no es cierto?, tengamos en cuenta de aplicar este tema de la gestión del cambio a los cambios significativos, ¿no? Entonces ahí tenemos que de alguna manera tener cierta conciencia de que la metodología de gestión del cambio, lo que pide la norma y la estrategia un poco que yo les voy a plantear un poco más adelante, ¿okay?, es para cambios significativos, ¿no? Aquellos cambios que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos, ¿no? No es para cualquier cambio. Hay siempre, en toda organización, hay pequeños ajustes en la operación, ¿no es cierto? Y lo único que haríamos es agregar burocracia si es que todos esos pequeños ajustes pasamos por el filtro de la gestión de cambio. Yo después, cuando vayamos revisando, ¿cómo se llama? Vayamos revisando los requisitos, les voy a poner algún acento respecto de qué cosas no hay que considerar en este modelo de gestión del cambio, y que son estos pequeños ajustes de la operación, ¿ok? O situaciones que se dan cotidianamente, que uno las ve como un cambio, pero que en la práctica, si no hay otros elementos más de fondo, se administran, llamémoslo así, de un modo más tradicional, sin tanta burocracia, ¿eh? Y otra cosa importante, la adecuación en la información documental, y aquí me quiero parar un poco en la no conformidad que les pasaron, ¿ok? La no conformidad, según me recuerdo, tenía que ver con que habían algunas referencias obsoletas en algunos documentos, ¿no es cierto? Hablan de la norma 2008, en el caso de la 9001, hablaban de la 2004 para la 19011. Habían también otro de las evidencias que vio el auditor esa vez, vio que había documentación obsoleta en el iso.netgroup.cl, y un par de elementos más, que tenían que ver fundamentalmente con cuestiones formales de la documentación, ¿sí o no? Sí, era eso más que nada. Era por ahí, ¿no es cierto? Sí, correcto. Yo les pongo un concepto distinto. Las adecuaciones que hay que hacer en la información documentada son consecuencia y no objetivo de la gestión del cambio. Gestionar los cambios no es cambiar la documentación. Cambiar la documentación es la consecuencia de haber implementado un cambio, ¿ok? O sea, agregar un procedimiento a un instructivo, modificarlo, eliminarlo, es consecuencia de un cambio, no el objetivo de un cambio. Entonces, si bien uno espera que el sistema de gestión de la calidad tenga su documentación actualizada, llamémoslo así, ¿ok?, no es un objetivo, ¿no es cierto?, tener, y esto yo siempre lo repito en mis conversaciones sobre gestión de calidad, no es el objetivo tener la información al día, la información documental al día, es la consecuencia. Por lo tanto,
aquellas organizaciones que definen revisiones periódicas de la información documentada para ver si corresponde a la actualización, yo les propongo que en realidad sean más conscientes de que cuando hacen cambios modifiquen la información documentada y no periódicamente, no una vez al año, no 2 veces al año o una vez cada 2 años, sino que se mantenga actualizada en función de la dinámica de la organización, porque la organización siempre está haciendo cambios menores o mayores, y siempre evalúen si esos cambios menores o mayores tienen impacto en la información documentada y ahí la modifican. Pero no es un objetivo, es una consecuencia. ¿Ya? Es una consecuencia. Para que no se entrampen en burocracia fundamentalmente. ¿Ya? Y finalmente, cambiar siempre es una oportunidad. ¿Ok? Cambiar siempre hay que mirarla como una oportunidad. Aunque el cambio venga a partir de un problema, aunque el cambio venga a partir de una no conformidad, aunque el cambio se provoque por alguna circunstancia negativa externa, el cambio siempre hay que verlo como una oportunidad, ¿no es cierto? Oportunidad para mejorar, oportunidad para optimizar, oportunidad para encontrar nuevas formas de trabajar, no sé, con nuevos productos o servicios que entregar. Entonces, mirar siempre los cambios como una oportunidad. Yo creo que eso es, digamos, importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿de dónde pueden provenir la necesidad de hacer cambios? ¿Okay? Porque aquí también tenemos que fijar una especie de como de horizonte o entorno, llamémoslo así, de donde pueden venir necesidades de cambio. Obviamente de la innovación. Cuando ustedes quieren innovar algún producto o servicio, ¿no es cierto? Ya sea por diseño y desarrollo o por incorporación, están introduciendo un cambio, ¿no es cierto? Y ese cambio tiene que de alguna manera planificarse. Cuando hacen desarrollo de productos y servicios en términos de mejoras en las funcionalidades, mejoras en las condiciones o características del servicio, también están haciendo un cambio que también es necesario planificar, ¿no es cierto? Pueden verse sujetos a cambios regulatorios, a cambios legales, reglamentarios, que los obliguen a tener que hacer ¿cómo se llama? Implementar algún cambio en sus procesos o muchas veces los productos. Eh, en el área que ustedes trabajan, que es las tecnologías de la información, muchos de los componentes físicos, me refiero a los componentes físicos, tienen que estar certificados, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Es así? ¿A qué te refieres con que estén certificados qué cosa? ¿Los O sea, componentes? componentes que tienen que estar certificados, no, digamos, Ah, sí, bueno, en algunas de las instalaciones, ponte ¿no es tú el cierto? cableado, hay certificaciones TL, UL, todas esas Ok. cosas vienen, pero no Eh, para todas las cosas. no, obviamente que no, obviamente que no. Pero puede haber un cambio en la normativa de certificación de algún producto que les obligue a ustedes o les haga necesario evaluar, hacer algún cambio, no sé, del insumo que están comprando, de las competencias de las personas que van a tener que instalar esos componentes, de probablemente en el diseño en la elaboración de los planos de instalación, considerar algunos elementos adicionales que no tenían, no sé, cambios regulatorios, legales, reglamentarios, de certificación, les pueden generar la necesidad de hacer cambios, ¿sí o no? ¿Ah? Por Por favor, el que lado, otro conteste. perdón. Que otro conteste, por favor, porque parece que estoy contestando solo. Sí, es que me interesa el pimponeo porque además yo aprendo Sí. con ustedes, po. En el caso mío, yo estoy muy atento a todo lo que tenga que ver con las regulaciones, porque Perfecto, año a año está cambiando la parte tributaria, está cambiando exacto, las normas y hay que estar atentos a esos cambios. Y exacto. ahí somos reactivos. Ahí no podemos planificar ni ser proactivos. No, Tenemos que esperar cuidado. que llega. Reactivo es que yo reacciono ante un estímulo externo, llamémoslo así. No Exacto. parto, o sea, a ver, tú, Pedro, no, por motu propio, por iniciativa propia, no cambias el sistema, digamos, contable, sino que Exacto. normalmente son o una circular de impuestos internos, o, ¿no es cierto?, o alguna disposición legal que cambia, que te obliga a generar, no sé, la declaración jurada número 425.328, ¿ok?
y así sucesivamente, es un cambio, normalmente es un cambio reactivo, tú reaccionas, pero no Exacto. significa que no tengas que planificar. Bueno, me llega una nueva disposición de impuestos internos por una nueva declaración jurada sobre, no sé, los costos de la energía. No, sí estoy de acuerdo, pero ahí mi planificación viene después de la reacción. Sí, 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 sí. Sí, la planificación es antes del cambio, no antes del estímulo. Ya, ¿Ok? Si es reactivo, mi plan es después, pero siempre es antes del cambio. O sea, uno tiene que sentarse a pensar, bueno, ¿qué me están pidiendo? ¿Tengo los elementos o no tengo los elementos? Tal información, en el caso particular de tu área de administración y finanzas, por el lado tributario, uno muchas veces se encuentra con que el sistema que uno maneja para llevar su contabilidad o su finanza no tiene, por decirlo de alguna manera, tan fácilmente accesible la información que me están pidiendo que yo les construya en una declaración jurada. Y muchas veces los proveedores de software lo que hacen es llevarte un parche para que puedan generar la declaración jurada, ¿sí o no? sí. ¿Okay? Bueno, tenés que pensar, pues, oye, ¿puedo generar esta información? Tengo que hablar con el proveedor, le tengo que pedir un parche, lo puedo bajar y hacerlo a mano. Hay que pensar, hay que planificar qué hacer, ¿te fijas, no? No, correcto. Entonces, y reactivamente, o sea, lo ideal es preventivo, pero hay cuestiones regulatorias que no las puedo prever. ¿Ok? ¿Ok? Pero claro. Ahora, Ignacio, Ajá. una también de las necesidades de este curso o de este taller de gestión del cambio es que de las distintas áreas también tengan la capacidad de identificarlo como lo has planteado hasta ahora. Por supuesto. Eso es clave. Por ejemplo, si yo pongo acá, lo señalo a Ignacio, a Víctor o a Daniel, para gestionar o para hacer una nueva actividad o abordar un nuevo desafío en la área que a ustedes les compete, siempre van a tener distintas necesidades. Por ejemplo, salió una nueva tecnología, hay un nuevo equipo o un nuevo software y primero van a necesitar recursos que están relacionados con las personas. Quizás las personas las tengan, pero esas personas quizás no tengan las competencias. Y desde ahí hay que empezar a gestionar cambios. Y es por eso que esta metodología es extremadamente necesaria que la absorban las distintas áreas, porque no podemos pretender siempre estar realizando actividades con las mismas herramientas. Pero, y además se pierde oportunidades y recursos muy valiosos, ¿no es cierto? Si es que no somos capaces de, como organización, de establecer los espacios y los canales para que los equipos de trabajo propongan modificaciones. Es muy injusto, además, con la alta dirección que a ella se le tenga que ocurrir todos los cambios. ¿Ok? Porque quienes viven el día a día, yo creo, y mi experiencia así me lo ha confirmado más de una vez, digamos, quienes viven el día a día son los que tienen mucho más iniciativas para hacer modificaciones. ¿Ok? Lo que hay que tener es un proceso que las recoge, las canalice y las conduzca para evaluarlas, ¿sí? ¿No? Entonces, los cambios surgen también de las áreas. ¿Okay? No solo de la alta dirección. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que es importante que ustedes como responsables de áreas con su equipo de trabajo evalúen cada vez que tengan necesidad de hacer algún cambio. ¿Qué otra fuente tenemos? Tenemos la redefinición de los objetivos de la organización. Si el día de mañana NetGroup hace una redefinición de los objetivos, a qué es lo que quiere alcanzar, lo más probable es que eso implique la necesidad de implementar cambios. ¿Okay? Entonces, redefinir el objetivo de la organización también es una fuente para identificar la necesidad de los cambios. Cuando reestructuro unidades o procesos, tengo que establecer cambios. Entonces, tengo que planificar esa reestructuración, tengo que planificar el cambio para efectos de que sea eficaz y eficiente, idealmente. ¿No es cierto? Cuando hay cambio en el contexto externo e interno,
No vamos a hablar nada de lo que ha pasado los últimos 2 años, donde el contexto interno nos ha revuelto varias veces el asunto, ¿sí o no? No sé cómo ustedes abordaron el abrupto confinamiento de marzo del año 2020, pensando en la atención de los clientes presenciales. Eso los obligó seguramente a reunirse, juntarse, pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos lo vamos a hacer, cuando tengo que mandar, no sé, estoy en plena cuarentena, que un cliente tiene un problema físico en sus instalaciones que solo lo puedo abordar yendo físicamente. Había que sacar los permisos de trabajo, había que la gente estuviera su elemento de protección personal, que hubiera una coordinación para que alguien lo recibiera, porque también el cliente estaba en teletrabajo, muchos clientes que tuvieron que implementar teletrabajo sin tener en los soportes, tuvieron que comprar equipo, tuvieron que pedirle a su gente que se instalara internet en sus casas, mandarle, a mi cuñada que la mandaron bruscamente para la casa, le mandaron a los 2 días un sillón, un computador, le mandaron a instalar internet. Me imagino que ustedes vivieron esos cambios en el contexto interno a propósito de la pandemia, no solo para la gestión interna, sino para la relación con los clientes. Cuéntenme alguna experiencia, de a uno, sin atropellarse. Cuéntenme alguna experiencia. En realidad, hola. Hola. En realidad la experiencia que vivimos nosotros, en la parte informática se vive que los clientes también se fueron con teletrabajo. Sí. Ya, al momento de tener problemas con teletrabajo, muchos equipos se fueron a las casas, muchos clientes duplicaron sus servicios, Exacto. ya que había que entregar tanto presencial como a la gente que estaba en las casas. Claro. La gente que estaba en la casa se hacía asistencia remota y la gente que estaba en la oficina se dedicaba un día para ir a ello. Claro. Nos pedían en algunos lugares el PCR y todos los trabajadores contaban con el permiso de movilidad o el permiso de trabajo. movilidad, Claro. y como somos 24/7 y de servicio, teníamos permisos de día y noche. ¿Ya? Toda la gente cada cierto tiempo nos pedía el COVID, así que teníamos que mandar los papeles y todo. Claro. Situación que en febrero no sucedía. En febrero de este año, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, claro, hemos tenido un brusco cambio de contexto externo. Hemos tenido un brusco y nos hemos tenido que ir adaptando a eso. Por lo tanto, también ahí tenemos una fuente de cambio, de necesidad de cambio, cuando nos cambia el contexto externo e interno de la organización. Cuando hay cambio en la necesidad de perspectiva de la parte interesada, a veces los clientes nos piden o nos requieren, ¿no es cierto?, que hagamos algunas modificaciones en el servicio que le estamos dando, en el equipamiento que le estamos proveyendo. Bueno, ahí también tenemos que sentarnos a pensar cómo vamos a darle respuesta a esas necesidades del cliente. Vamos a ver un poco más adelante los requisitos, que ahí ya lo habla, ¿no es cierto?, de cómo abordar estos cambios con las necesidades o expectativas de los clientes. Hablamos aparte de que es un concepto más amplio, porque así lo dice la norma, pero otra fuente es cuando evaluamos los riesgos. O sea, si yo me siento y hago el ejercicio de análisis de riesgo y evalúo los riesgos, muchos de los controles o de las acciones que tengo que tomar para que ese riesgo se mitigue, se minimice o se elimine el peligro, ¿no es cierto?, es hacer algún cambio en mi proceso. ¿Se fijan, no? Entonces, la evaluación de los riesgos también me puede dar origen a la necesidad de hacer cambio. Bueno, ¿para qué decir, si por eso estamos aquí, los resultados de la auditoría interna o externa, ¿no es cierto? ¿Ok? Me van a levantar algunos hallazgos de no conformidad y es probable que algunos de esos hallazgos voy a tener que trabajar cambios en mi organización, cambios en mis procesos, etc. E internamente cuando detectamos no conformidades. Algo análogo a los resultados de la auditoría. En el caso de la auditoría es un tercero que me evalúa los procesos y me genera los hallazgos, pero internamente también yo puedo detectar no conformidad y parte del plan de acción para solucionar la no conformidad es hacer algunos cambios en mis procesos, productos, servicios, lo que fuera pertinente al tipo de no conformidad. Entonces, ahí tenemos varias fuentes, varias fuentes para identificar cambios. Ustedes podrán inclusive identificar otras, digamos, pero ahí básicamente, ¿ok? Varias fuentes que me pueden introducir la necesidad de cambios, ¿ya? ¿Ok? Y el desafío que plantean estas circunstancias, tal como dice ahí, es que
demos origen a propuestas de cambio que se implementen y manejen adecuadamente para que sea exitosa. Por eso la importancia de la, llamo así, de la planificación para poder abordar estos cambios. Cada vez que nos vemos frente a esta necesidad de cambio, hay preguntas que nos tenemos que hacer, necesariamente preguntas, ¿ok? Y estas preguntas hay que hacérselas rápido, ¿eh? Para poder abordar el cambio. Primero, entender qué es lo que tengo que hacer, cuál es el cambio específico. A veces no tenemos muy claro por dónde debe ir el cambio. Bueno, tenemos que reflexionar, tenemos que preguntarnos. Y aquí es donde yo, para todas estas preguntas en general, yo siempre recomiendo, y después la metodología se lo refuerzo más adelante, de que estas preguntas sean respondidas en equipos interdisciplinarios, donde existan competencias diversas, experiencias diversas, porque así se enriquece también, ¿no es cierto?, el abanico de respuestas que podemos empezar a descubrir ante estas preguntas. ¿Ok? Bueno, entender cuál es el cambio específico que tenemos que emprender. Después, ¿quién tiene la iniciativa del cambio? Los cambios no se hacen porque solo quiero, sino tengo que alguien tiene que tomar esta iniciativa, le dice el líder, como yo digo, alguien tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, del cambio. Y yo digo, mientras más cerca del lugar donde el cambio se tiene que producir, es más recomendable asignarle la iniciativa a los responsables de esos procesos, ¿ok? Mientras más cerca, ¿ya? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que hacer el cambio? ¿Tuvimos un problema? ¿Hubo dificultades con un cliente? ¿Hubo un cambio regulatorio? Eh, ¿Estamos perdiendo, ¿no es cierto?, participación en un negocio? ¿Estamos perdiendo rentabilidad? Mira, este negocio no está resultando todo lo bueno que habíamos pensado. ¿Cuáles son las razones para realizar el cambio? ¿Ok? ¿Quién va a revisar estos cambios? Siempre tiene que haber, ojalá, idealmente, un ente independiente al equipo que está trabajando en el cambio para que pueda objetivamente revisar los cambios. Siempre es importante tener una especie de contrabalance para saber si los cambios que se están proponiendo y la forma que se están proponiendo van a dar los resultados. Entonces, ¿quién nos va a revisar estas propuestas de cambio, estas definiciones de cambio? ¿Qué efectos tiene el cambio? Es altamente riesgoso si planteamos un cambio que no esté bien pensado, no esté bien definido, no esté bien estructurado, que me traiga más problemas que soluciones. ¿Okay? Cada vez que voy a abordar un cambio, siempre tengo que preguntarme, ¿qué riesgos tiene este cambio? No se supone que un cambio tiene proceso y ese proceso tiene una marcha blanca. Y en base a eso se va viendo los errores que pueden apuntar más adelante. Uno esperaría que sí. Pero estas preguntas, digamos, las tengo que tener pensadas, porque si yo quiero implementar un cambio, por ejemplo, si yo quisiera implementar un cambio, una modificación en la forma en que yo atiendo presencialmente a los clientes, ¿ok? Para mejorar mi velocidad de respuesta, para mejorar mi cobertura geográfica, para tener menos tiempo de demora en llegar, es probable que yo tenga que probablemente implementar algunos mecanismos físicos, no sé, dotaciones, camionetas, ¿ok? Bueno, pero si tengo más gente en la calle, tengo más riesgos de seguridad y salud ocupacional, ¿o no? Si tengo más vehículos, tengo más riesgo de accidentabilidad, de siniestros con los vehículos. Bueno, tengo que pensar en eso. Uy, a mayor cantidad, mayor problema. Entre más trabajadores, más se ¿Te invierte. fijas? Es un costo de mayoría que se tiene que asumir con el cambio siempre. Por eso. Entonces, me tengo que preguntar, no es solo, por decirlo de una manera, no es solo comprar una camioneta, ¿ok? Sino todo lo que conlleva. Ustedes han visto, han escuchado, me imagino porque he estado muy presente, digamos, durante esta época de la pandemia, que nos ha dado muchísimos ejemplos para conversar. ¿Se acuerdan cuando hablaban del aumento de las camas críticas, no? De que hay que aumentar. ¿Cuál era la típica análisis que se hacía? Sí, pues, podemos tener los caches, llamémoslo así, ¿no es cierto? Podemos tener las camas, pero cada cama necesitaba un TENS,
una enfermera cada 3 camas, un médico cada 6 camas, entonces, ¿y esos recursos dónde estaban? Un respirador. Un respirador, el respirador necesitaba un kinesiólogo, una TENS, ¿se fijan, no? Entonces, hay que hacer cambios, y a veces la velocidad me obliga a hacerlo rápido, pero si no tengo previsto los efectos, puede ser que el cambio sea peor, ¿no? Entonces, ¿qué efecto? Qué lástima que Marcela esté embuteada, porque me hubiera gustado conocer cuál fue su experiencia con por ejemplo, con el cambio que hicimos de ERP. Yo probablemente ahí tiene que haber sufrido un poco, no sé si se puede acercar acá a la sala de reuniones y contarme un poco qué significó Mi experiencia. Es la experiencia del cambio. Sí. Mientras se acerca Marcela, mi experiencia con los ERP, que he tenido ya varias, indirectas, haciendo consultoría con los clientes, que me ha tocado que simultáneamente está cambiando ERP, es que surgen llámalo así, muchas contingencias que no estaban previstas, ¿ok? Y que obligaba sobre la marcha a hacer un plan para poderlas superar. Es un desafío importante. ¿Qué ERP instalaron ustedes? Acá llegó Marcela. Vamos a tratar de responder esas preguntas. Yeah. Bueno, no tuve, entre comillas, mayores problemas con el cambio de RP porque tuve mucha ayuda. ¿Ya? Sí, perdón, Marcela, ¿a qué RP instalaron? ¿Cuál? Nos cambiamos a QAD. Ah, ya, ok. ¿Necesitaste formación o no? Lo que pasa es que la persona que está implementando eso está sentada al lado mío. Ya. Entonces fuimos ahí sobre la marcha. Ya. Desde el icono del QAD hasta sacar una factura. Pero una pregunta, Marcela, anterior a eso, anterior a que te instalaran el QAD, ¿hicieron una planificación de cómo iban a instalar? Porque, bueno, entendamos una cosa, instalar el QAD o cualquier ERP no es solo cargar el software o la conectividad a la nube o toda la funcionalidad, sino que después hay que planificar cómo voy a cargar los datos, cómo voy a hacer que esos datos sean consistentes sean coherentes y consistentes con la información que tengo para no provocar interrupciones en la información, ¿sí o no? Sí. Sobre todo para los efectos contables y financieros. A ver, en la parte que yo manejo, que es la parte de facturación, esa planificación la realizó don Yuri con don Juan Ignacio y Ángel, que es la persona que implementa QAD. Hubo un plan. Hubo un plan. Sí, hubo un plan. Yo solamente ejecuté. Hubo un plan, pero sí, aquí cuidado, el plan es organizacional, digamos, ¿ok? Claro. La pregunta que yo les hago a los que participaron, si no hubieran tenido el plan, ¿cómo hubiera sido? Catastrófico. ¿Trabajaste en 2 plataformas de manera simultánea? No, ¿No? yo no. ¿No? No, dijeron QAD y yo cambié QAD de un día para otro. De un día para otro. Sí. Un día para otro. Entonces, este cambio lo que generó como recurso adicional al desarrollo normal de la organización es que tuvieras una persona sentada al lado tuyo. Sí. Claro, mira. ¿Cuánto tiempo? Todavía está sentado. Pero ¿cuánto tiempo llevas junto haciéndote como el backup permanente? A ver, como en el fuerte fueron, yo creo que 2 o 3 meses. Ya. Para poder manejarlo claro, casi al 100. Para trabajar el cambio. Hubo que incorporar un recurso. Sí. Y ese recurso fue una persona. Y esa persona no es cualquier persona, porque es como, no una persona que va pasando por fuera de la calle y la invitamos a participar, una persona que tiene conocimiento. Por lo tanto, a eso uno se refiere con la gestión del cambio, que la gestión del cambio por ese tipo de razones tiene que ser planificada. Tengo que incorporar una persona, esa persona tiene que tener una cierta habilidad, un cierto conocimiento, además tiene que conocer el software, tiene que, además, los equipos computacionales tienen la capacidad de soportar bueno, ustedes mejor que yo saben que para instalar un software ahí tiene que tener las características, el equipo que lo va a recibir para que lo pueda soportar, y etcétera, de cosas que involucran la incorporación de algo. Estamos nosotros haciendo una unificación en el hacer las cosas.
Por eso, o sea, por eso mi pregunta era, ¿qué hubiera pasado si el equipo gerencial no hubiera hecho, junto con el experto en QAD, que normalmente es el proveedor o algún consultor del proveedor, no hubieran hecho una planificación de cómo abordar desde cuestiones tan básicas como la instalación, la configuración, la modulación del ERP, a la parametrización? Una de las cosas que aprendí de los ERP es que es clave la parametrización, porque de ahí para adelante empieza a ver si es funcional o no es funcional. O sea, los planes de cuenta, los centros de responsabilidad, ¿no es cierto? La creación de proveedores, la creación de clientes, la creación de, en el caso de ustedes, es probable que tengan inclusive ahí temas asociados a inventarios o a existencia. Yo ahí, Ignacio, quiero agregar un tema. Y mira, en esa parte, yo tengo que confesar que ahí ese tema lo tomamos nosotros con Juan Ignacio, pero aquí falta un poco la parte de también involucrar un poquito más, que ahí yo creo que ahí fue quizá un error nuestro, es un poco incorporar a Pedro en este tema. ¿Por qué? Porque claro, Pedro, desde el punto de vista el que más opera este tema. Ahora, nosotros fue una decisión. ¿Por qué la tomamos? Porque Ángel se incorporó a trabajar con nosotros y obviamente teníamos la primera mano, porque en el RP anterior, el problema que tuvimos, que la capacitación fue muy mala de parte de la empresa, y la otra cosa que también no teníamos, el soporte también era muy deficiente. Entonces aquí dijimos, mira, independiente que el sistema, tú sabes que los sistemas contables todos hacen de alguna manera lo básico, pero no siempre pasa eso. ¿Ya? Y ahí nos dimos cuenta ese tipo de falencias que tenía el sistema, que Pedro después nos hizo saber. Pero independiente de eso, aquí se tomó un poco una decisión y una planificación del punto de vista de cambio a un sistema que ya no podíamos echarlo a andar, porque nos vendieron algo que no se podía hacer. Y segundo, que también íbamos a tener el recurso todos los días. Entonces es un gran tema. Por eso Alan Marcela ahí llegó, hicimos el cambio, que nosotros hemos visto errores también que se cometen en los RP, que cuando empiezan con sistemas paralelos, nunca se suelta el otro, el antiguo. Es que el otro lo conozco de memoria, vos. Exacto. Es muy cómodo el otro para mí, vos. Exacto. Sí, entonces, por eso hicimos ese cambio. Ahora, ha costado harto, sí. De hecho, hay un costo de por medio del punto de vista gerencial, porque tú hoy día nos cuesta mantener los informes y ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque todavía estamos en proceso y también se está aprendiendo en este tema. Así, se lleva varios meses, pero no es algo instantáneo. No, pero mira, conversamos recién, hace un ratito atrás, de que la gestión del cambio, ojalá la apuntemos a los cambios significativos. Instalar un ERP es un cambio significativo, porque si bien todos los sistemas contables hacen más o menos la misma funcionalidad, hay cuestiones tan básicas como que las interfaces pueden ser distintas. Y uno está acostumbrado a mirar la pantalla de una manera y te aparece un formulario de otra manera. Son cuestiones súper pedestres muchas veces, o sea, cuestiones muy sencillas. Pero también hace que, oye, no, pues hay que configurar la reportabilidad, porque ¿qué reportabilidad es la que necesito para la gestión? Ya no para la contabilidad, para la gestión, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso, y instalar un RP es un proceso que en general, lo que yo he visto, dura un tiempo largo. Y cuando realmente uno ya dice, me parece que sirve, es cuando empieza a usarlo para las cuestiones críticas, para hacer los cierres de año, por ejemplo. O para hacer, usted no sé si tiene la costumbre de cierres mensuales, pero hacer los cierres mensuales. Ya cuando uno ve que la información es consistente, coherente, ese proceso. Ahora, vuelvo a los conceptos iniciales. Hicieron un plan. ¿Que se puede mejorar, cuidado, ¿eh? Se puede mejorar durante el transcurso de la implementación, por supuesto, pues, si los planes son una idea de cómo vamos a hacerlo, pero después la dura realidad nos dice que había que hacer tal vez algunos ajustes al plan. No hay problema. Que se necesitaban recursos, que se necesitaba tiempo, no era una implementación de un mes, ¿no es cierto? Que se necesitaban competencias, hubo que capacitar seguramente o enseñarle a alguien para hacer. Y lo otro, que es lo que entendí, Yuri, que hay que mejorar, ¿no es cierto?, es que hay que involucrar a quienes van a operar los cambios en la etapa de la planificación, porque ahí también hay conocimiento que nos permite, llamémoslo así,
ser más certeros con la planificación, ¿no es cierto? ¿Okay? Pero en el fondo, ese cambio significativo lo abordaron. Después uno dice, bueno, ¿y dónde quedó la documentación? Pero aparte, había un plan. ¿Que se puede mejorar en el transcurso? Se puede mejorar. ¿Okay? Se asignaron recursos, se asignó tiempo, se asignó equipamiento para eso. Había que involucrar tal vez con mayor énfasis a las personas que iban a estar involucradas en la implementación o ejecución del cambio, cuestiones que se pueden mejorar. Pero en el fondo había un plan. Yo por eso le hice la pregunta a Marcela. Marcela, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido una planificación y te dices, ¿sabes qué? Compramos esto, instálalo. Creo que hubiera sido complejo. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Marcelo hubiera sido complejo o no? Sí, sí, muy, muy, muy complejo. Muy, muy complejo. Otra pregunta es, siempre tenemos que preguntarnos, ¿este cambio apunta a mejorar el rendimiento? Ya sea los procesos, los productos, servicios, ¿apunta a mejorar? Puse ahí en paréntesis el sistema, porque ¿qué es el sistema de gestión de calidad? Es un conjunto de procesos, ¿no es cierto?, interrelacionados que obtienen un resultado común, que en este caso son el cumplir los objetivos de la organización. Entonces, ¿este cambio puede mejorar? ¿En qué aspectos va a mejorar? ¿Cómo lo va a mejorar? ¿Cuáles son los recursos necesarios para emprender el cambio? Y no son solamente, insisto, recursos financieros. Tal vez los recursos financieros son los más fáciles de identificar, pero también necesitamos personal, tecnología, tiempo, porque mientras estoy implementando el cambio, la rueda sigue corriendo, ¿sí o no? Tengo que seguir atendiendo a los clientes, tengo que seguir facturando, tengo que seguir cobrando, tengo que seguir llevando mis cuentas, tengo que seguir comprando, tengo que seguir. No puedo parar la organización porque estoy implementando, en este caso, el ejemplo del ERP. Entonces, ¿cuáles son los recursos necesarios para emprender el cambio, ¿no es cierto? Tal como decía Edison, ¿qué habilidades necesitamos? Tenemos todas las habilidades, llamémosle competencias si quieren, dentro de la organización para poder abordar el cambio. A veces, por la envergadura del cambio, es probable que necesite algún apoyo técnico externo, ¿sí o no? Porque entonces, o buscar algún modo de formación, de capacitación, de incorporar esas competencias, incorporar esas habilidades dentro del equipo de trabajo. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Más allá, porque son los que van a tener que soportar en el largo plazo el cambio. ¿Ok? Entonces también, ¿qué habilidades requiere? Entonces tal vez dentro del plan que haga, tengo que poner ahí una línea que diga, oiga, capacitar al equipo de trabajo. Y eso se va a demorar tanto tiempo y va a costar tanta plata. ¿Ya? Entonces, ¿qué habilidades? ¿Quién debe aprobar finalmente el cambio? Porque aquí tenemos que respetar la autoridad, ¿sí o no? La iniciativa puede surgir del área, se puede hacer toda la evaluación, pero tiene que haber alguien que apruebe formalmente el cambio. Hay que decir, vamos adelante, cabros. ¿Ok? Típicamente la alta dirección. ¿Ah? Típicamente la alta dirección. Y finalmente, al final, casi ya terminando, necesito cambiar mi información documentada, necesito cambiar mis procedimientos, necesito cambiar mis fichas técnicas de los productos, los procesos, necesito hacer cambios porque ¿por qué uno se hace esta pregunta? Porque la información documentada, que es el término normativo que se usa, o sea, los registros, los documentos que tiene la organización, son la memoria de la organización. Ahí está la información a la cual uno recurre para acordarse qué fue lo que pasó hace un tiempo atrás, qué fue lo que hice, qué resultados tuvimos. Ahí está. La contabilidad es básicamente un sistema de información, ¿sí o no? ¿Ok? Un sistema de información que me da la historia de cómo hemos ido abordando desde el punto de vista contable y financiero, ¿no es cierto?, las actividades de la organización. Bueno, por eso no podemos dejar de lado la información documentada, pero recuerden, no es el objetivo, es la consecuencia. Pero igual nos tenemos que hacer la pregunta. ¿No? Igual nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Dudas hasta ahí? Hasta el momento todo claro. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. No se asusten con esto en términos de, oye, tanta cuestión para hacer un cambio. No, recuerden que son para cambios significativos. Para cambios menores o ajustes operacionales, se tienen que operar con la forma habitual de operar, no no exageremos la nota, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? No nos vayamos más allá de lo que es necesario hacer. Bien, la primera parte está terminada. Ahora sí nos vamos a centrar directamente en los requisitos normativos.
Los requisitos normativos que de alguna manera me piden hacer control de cambios o gestión del cambio. ¿Ya? Son 4, creo. Son 4 que tienen que ver con distintos aspectos del sistema de gestión de calidad. Entonces los vamos a ir revisando de a uno y yo les quiero también focalizar en cuándo ese requisito se tiene que aplicar y cuándo no se debe aplicar, porque a veces los cruzamos, ¿no? Nos cruzamos de un requisito a otro cuando no es tan necesario. ¿Ya? Vamos con el primero. El primero habla el 6.3, que es el primero que aparece, que entre paréntesis es el que ustedes tienen marcado en la no conformidad. ¿Ok? En la no conformidad decía que, espérame un segundito, lo tengo aquí, la no conformidad, decía que en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, Rev 2, capítulo 6.3 indica, entonces, y hay un registro también, un R6.3, entonces, este requisito ustedes lo tomaron para los cambios. Yo se los quiero focalizar un poco más, ¿ya? Para que no lo usen para cualquier cambio. El 6.3 se refiere a cambios estructurales, ¿ya? Cambios estructurales, vale decir, si yo quiero cambiar un proceso, ¿okay? Tengo un requisito más adelante para cambiar proceso, ¿ya? Entonces tiene que ver cambios en la estructura, entonces es un requisito de alto nivel, llamémoslo así, ¿ya? Dice, cuando NetGroup determina la necesidad de cambio en el sistema, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. Esa es la obligación. ¿Ok? Planificar los cambios. Dice BAC 4.4 porque habla del sistema de gestión de calidad ahí, pero no tiene mucho sentido esa referencia. ¿Qué es lo que tienen que considerar mínimamente, según la norma, para planificar? El propósito y las consecuencias. ¿Para qué vamos a hacer el cambio y qué esperamos o qué se esperaría de los cambios? Considerar la integridad del sistema de gestión de calidad. Y ahí tiene que ver mucho con los riesgos y con la estructura. O sea, no podemos desestabilizar el sistema incorporándole más riesgos de lo que ya tiene. Considerar la disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Estos 4 elementos A, B, C, D se responden un poco con las preguntas que vimos recién. ¿Vean? Se responden con esas preguntas. Si no hay más riesgo, o los efectos que puede tener el cambio, qué recursos necesito, qué competencia, quién debe aprobar, quién debe tener la iniciativa del cambio. ¿Okay? Entonces eso tiene que ver. ¿Cuándo aplicarlo? O sea, en qué tipo de cambios debemos aplicar el requisito 6.3. Cuando vamos a cambiar la estructura organizacional, o sea, vamos a generar, por ejemplo, una nueva área de negocios, o vamos a fusionar 2 unidades, o vamos a hacer cambios, vamos a introducir un nivel adicional ya entre los subgerentes y los jefes, voy a tener no sé, un superintendente, da lo mismo. O sea, cuando hago cambio en la estructura de la organización, cuando hago cambio en la estructura de NetGroup. Por lo tanto, son cambios significativos, ¿no es cierto? Cuando tenemos cambios en el alcance del sistema de gestión de calidad, hoy día ustedes tienen un alcance que no aborda o no abarca todos los productos y servicios que ustedes proveen. Abarca algunos, ¿no es cierto? ¿Okay? O sea, el sistema de gestión de calidad tiene un alcance que es un subconjunto de los procesos de NetGroup. ¿Ah? Entonces, si ustedes quieren el día de mañana ampliar el alcance, va a decir incorporar nuevos procesos y productos dentro del sistema de gestión de calidad, van a tener que abordarlo según el requisito 6.3. ¿Ya? Incorporación de nuevos productos y servicios. ¿Ya? Porque eso necesariamente me va a llevar a seguramente o cambio en el alcance o cambio en alguna estructura. Cuando hay cambio en la infraestructura, quedaron chicos ahí en Contramaestre Micalvi, no les vendieron la casa al lado y tuvieron que salir a buscar un sitio más grande donde instalarse. Cambio en la infraestructura, física o tecnológica. En el caso de ustedes, la tecnología cobra especial importancia, porque ustedes dan servicios también de housing y hosting, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están dando todavía ese servicio, no? Sí, todavía están dando. Okay. Una pregunta, sí, solo para aprender yo.
Yo me he quedado un poco atrás con estos temas, pero es para aprender un poco más. ¿Cómo juega el housing y el hosting con el tema de la virtualización, donde yo ya no tengo servidores físicos, sino que tengo, yo como empresa, como usuario, como... Mira, ¿Son dos ahí, cosas ahí distintas? el que va a vender eso, te va a contestar Ignacio, es Ignacio Retamal. Él es el encargado de ventas, así que Ah, él me usted vendía tendría la que... culebra. Te va, exacto. Ahí. Ya, ya. Hola, Ignacio, hola. cuéntame. Hola. Ya. Bueno, ahora No te escucho, Ignacio. ahora sí, Ahora sí. estaba hablando solo, perdón. Bueno, el housing y el hosting es lo que se está ahora ofreciendo a todos nuestros clientes, a los que no lo tienen todavía. Ujú. Ya, el enfoque del negocio que hay actualmente. Y además, Perdón, Ignacio, que significa que yo como cliente no necesito fierros en mis instalaciones. es que, bueno, hay varias opciones, porque puede ser que hay clientes que aún quieren mantener su fierro en su instalación, pero tener una alta disponibilidad de un servidor virtualizado en nuestro data center. Okay. Porque si a ellos les pasa algo físicamente en su oficina, levantan en la de nosotros y tienen un respaldo. Bien. Que Y es el casi espejo inmediato. siempre está igual, digamos. Exacto. Ya. Exacto, y eso es lo que se está ofreciendo, o si no también es realmente exacto, quitar todo el fierro que está en la oficina y traerlo a nuestra oficina y acá está todo virtualizado. Ya. Y así él se ahorra el costo, obviamente, de comprar una máquina, de mantener la electricidad y un costo que No, y ahorra. me imagino que también hay un tema de seguridad también de la información en términos o sea, te obliga más a tener un equipo de personas Sí, que... más de seguridad también de la información, tienes también, ¿cómo se llama? Redundancia eléctrica, sabes que nunca te va a quedar sin servicio, redundancia en la internet, que nunca se te va a caer, el internet nosotros tenemos más de 3 enlaces, o sea, tenemos red redundante, entonces hay varias garantías que vas ganando cuando tú virtualizas algo. Y esa es una tendencia hoy día. O sea, me Exacto. refiero que los clientes en general, más que pensar en instalar su propia infraestructura, piensan más bien en comprar los servicios que le den la infraestructura necesaria, digamos, sin que la tengan físicamente. Exacto, y aparte que se van ahorrando ahí también el tema de las licencias con Microsoft, o sea, no que se la ahorren, sino que simplemente están seguros que las van a tener licenciadas. Que no van a Eso, venir esos famosos abogados a revisarte los computadores y tú... exacto, porque ya no es responsabilidad de ellos, va a Sí, ser responsabilidad de nosotros. ya. Bien, thank you por la aclaración, porque así aprendo un poquitito más de lo que ha sido la tendencia. Muy bien. ¿Okay? Bien, entonces, teníamos que, se fijan, el 6.3 lo vamos a usar para cambios gorditos, ¿ah? Para cambios que son muy significativos para la organización. Por lo tanto, yo esperaría que lo usen poco, por decirlo así en términos sencillos, ¿ok? Pero cuando lo tengan que usar, tienen que tener en consideración lo que les exige. Cambios planificados. Estos cambios sí que no pueden no tener planificación, ¿ya? ¿Cuándo no aplica el 6.3? Cuando hay cambios documentales. Normalmente, tal como decíamos, es efecto de otros cambios, ¿ya? O sea, si ahora hace un cambio documental, no planifiquen con el 6.3 y esas cosas, porque es muy pesado. Tampoco se aplican a estos cambios cuando cambios responsables de una actividad sin modificar los perfiles de cargo. Eso es importante. O sea, les pongo de la siguiente manera. Hoy día yo voy a hacer un ejemplo aprovechando los que están aquí, ¿okay? Ignacio está cumpliendo la labor de ejecutivo de ventas, ¿no es cierto? ¿Okay? Y hay un perfil de cargo, implícito o explícito, de qué es un ejecutivo de ventas. Si yo a Ignacio lo reasigno a otra función y traigo una persona para que cumpla la función de ejecutivo de venta, no estoy haciendo ningún cambio en realidad, porque lo que estoy haciendo es traer una persona para que ejecute la misma tarea que Ignacio estaba ejecutando. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos cambios de responsable sin modificar los perfiles de cargo, no es necesario. Lo mismo cuando incorporo nueva dotación, que no sea por cambio de la estructura, por cambio de la estructura organizacional que implique nueva dotación, está analizado en este requisito en base al primer cuándo que pusimos ahí. ¿Okay? Entonces, no usen este requisito en cada cambio. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una recomendación, Edison, que me voy a permitir hacerla. ¿Ok? En aquellos procedimientos que no tengan que ver con este tipo de cambios, eliminen referencia al 6.3 y hagan referencia a los requisitos que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Para que así
digamos, no tengan que dar mucha explicación a los auditores. ¿Okay? Porque puede venir un auditor a preguntarte, oye, ¿por qué esto es 6.3 si esto es un cambio de producto? Y eso es otro requisito, que el 8.2 y algo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? De no exagerar con el uso de un requisito de estructura. Pero cuando van a hacer cambios estructurales, sí. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, podríamos asimilar que la instalación del QAD es un cambio en la infraestructura, ¿sí o no? Cambiar una infraestructura tecnológica para abordar el proceso financiero contable. ¿Es solo financiero contable o también tienen que ver con compras, inventario, lo típico que tienen los ERP? Sí, tiene que ver con el inventario. Ya. ¿Y con compras también o solo con el No. inventario? Bueno, sí, en realidad sí, porque parte del QAB es la orden de compra, así que Ok, ya. hace Por lo todo el tanto, ahí tengo la solicitud de compra, veo el stock y hago las reposiciones o las compras y todo. Ya, o sea, es compras, contabilidad y tesorería y caja se los maneja también el QAD, ¿no? No solo. Ah, solo contabilidad y... Solo la Y contabilidad, llamémoslo así. Y el inventario como parte de la contabilidad. como el auxiliar de la contabilidad. Ah, ya, ok. Ya, ok. Si el día de mañana quiere incorporar un nuevo módulo, no sé, estos ERP son súper generosos en módulos relacionados, no sé, con CRM, con gestión de personas. Bueno, es un cambio en la infraestructura, van a tener que planificarlo según este requisito, según el 6.3. ¿Ya? ¿Ok? Los otros, trasladarse de lugar ya son cambios muy, muy poco frecuentes. Entonces, 6.3, cambios en la estructura del sistema de gestión de la calidad. ¿Ya? Cambios en la estructura. Está este otro requisito, perdón, se me había olvidado esta parte. Bueno, ¿cómo documento estos cambios? Del 6.3, los cambios de la estructura. Si ustedes se fijaron, el 6.3 no dice que debemos mantener información documentada de este requisito. O sea, nadie me podría exigir que yo, ¿cómo se llama?, mantenga registros de la planificación, registros de la implementación del cambio, pero parece contra natura, o contraintuitivo más bien, no tener documentados estos cambios, porque son cambios demasiado importantes como para no tenerlos documentados. Entonces, ahí es donde uno recomienda, ¿no es cierto?, recomienda sí que mantenga documentos. Ok, mantenga. Después yo lo voy a ver en la estrategia, les voy a proponer ¿cómo se llama? Una propuesta de documentación para estos cambios. ¿Okay? Entonces, si bien no es una exigencia normativa, ¿okay? Se recomienda mantener documentado, por lo menos que podamos demostrar que hubo una evaluación, ¿okay? Y que después hubo un seguimiento a la implementación de los cambios, ¿ya? Para asegurar. Entonces, eh, puede ser un registro, puede ser una carpeta con del proyecto, la forma que a ustedes les pueda parecer más fácil, más sencilla o a la que puedan estar más acostumbrados. Pero siempre es bueno guardar algunas evidencias, digamos, ¿ok? No es requisito normativo, pero es recomendable, ¿ya? Es recomendable. ¿Tú hasta ahí con el requisito de estructura? ¿No? Por aquí no sé por otro lado. Como Por lo alguien menos dijo, no. como alguien dijo por ahí, el silencio otorga. Ya. Vamos entonces a otro tipo de cambios que la norma me dice, ojo, trate de controlarlos, digamos, ¿ok? Trate de tenerlo presente, que es cambios en los requisitos de mis productos o servicios, ¿ya? Que no es la incorporación de nuevos productos y servicios. Ustedes tienen un catálogo, llamémoslo así, o una lista, o una definición de qué productos o qué servicios ofrecen a sus clientes, ¿no es cierto? Yo diría que ustedes tienen más énfasis en el tema de servicios que de productos, ¿sí o no? No, tenemos los dos lados, No, yo Ignacio. sé que tienen los dos lados, pero el equilibrio financiero está más, es 50-50, ¿sí? No, hoy día, no, es que son varias verticales, Ya, entonces no, algunas facturan más que otras, no. ya, ok. Pero
Pero sí, hay entre el proceso de instalación y mantención y data es la mayoría. ¿Y eso ustedes lo tienen catalogado como producto o como servicio? Ahí hay producto y servicio, por las dos cosas. ¿Ya? Ahora, y esto es una disquisición, llamémoslo así, solo para darle un concepto, ¿eh? Cuando la componente principal es un servicio que le conlleva, llamémoslo así, algunos insumos, para mí es un servicio. O sea, por ejemplo, instalar una red, yo la catalogo como servicio, que No, requiera no, insumos. no es tan así. Ah, ok. No es un servicio. Es al revés, porque tú instalas primero la red, vendes como un producto y después generalmente viene el servicio de mantención por detrás. Ah, ok. Ya, ustedes entonces ven la instalación física Como más bien producto. como la venta de un conjunto de productos que alguien va y Exacto. los conecta y los organiza de una determinada manera, llamémoslo así, ¿no es cierto? Así es. Ah, ok, perfecto. Ya. Entonces, la instalación de red es un producto. En la mantención de la red es un servicio, porque ya opera sobre esta infraestructura. Exactamente. Ya. En el caso, porque estaba mirando el otro día en el manual estas 4 grandes categorías, me imagino que son las verticales, como 4 grandes categorías de productos que habían en el manual. Y hay todo un tema asociado a mantención técnica, que es mantención de equipos, de computadores, configuración de computadores, de notebook, cosas por el estilo. Eso ya es más servicio, ¿no? O sea, la venta de equipo es producto, pero la mantención, el formateo, reformateo, la configuración, eso ya es más servicio. O sea, Así es. por eso tú me decías que estas verticales tienen componentes tanto de producto como de servicio. Claro, incluso también de repente se cruzan. Ponte Bien. tú porque muchas veces tú ya vendes una red, ¿no es cierto? Ya, eso es el área de proyectos donde se hace esta red. Después de eso, montas, ponte tú, venta de equipamiento. Entonces el equipamiento está conectado a esta red. Y ahí Ahora viene, está red. ahí vendes como otra área más, que es el área de venta, Ya. ya como de equipamiento. Y después de eso ya tú soportas esa red y esos equipos y ahí se suman el servicio tanto de red como el servicio también de equipo. Y también después se anexa otra parte que también pone tú para algunos clientes es la comunicación a los data, es decir, al data nuestro, entonces también hay una comunicación también hacia afuera y ahí también se hace se puede hacer llegar a hacer un contrato diferente. Perfecto. O puede estar todo englobado en todo el sistema. Entonces, más que nada como nosotros somos súper flexibles a lo que en realidad el cliente quiere. Es decir, de hecho no tenemos un estándar o un plan de venta, no como típico plan que tú vendes un celular por tantos minutos, no, aquí se vende de alguna manera todo a lo que el cliente necesite y al tamaño. Entonces, todas las propuestas son parecidas, pero son todas distintas. Claro, en el fondo quiero entender, digamos, un poco para conversar con usted más o menos en un lenguaje equivalente. En realidad usted lo que hacen es configurar, por decirlo de alguna manera, una solución que puede tener distintos elementos de los productos o servicios que ustedes tienen dentro de su catálogo. Pero lo que hacen en el fondo es configurar una solución que puede ser tan simple como vender 10 notebooks, ¿ok? Físicos, o ya instalar una red, sobre ese red instalar equipamiento de usuario final, pero también darle servicio de housing o hosting, y también darle servicio postventa para no sé, o sea, la gracia es la configuración de la solución, digamos. Claro, y aparte que tú puedes agregar muchas cosas más, puedes agregar en la red hoy día como es un sistema súper, hoy día se podría decir como algo nativo, tú puedes ingresar telefonía IP, puedes ingresar CCTV también, circuito cerrado de televisión en la misma red, puedes conectar los servidores, también te podemos dar un servicio de correo, no, ahí pues vas montando servicios dentro de esa infraestructura que tú diseñas, entonces es importante saber para nosotros el diseño y desarrollo. Cómo es lo que, para qué se va a ocupar y qué vas a montar sobre esta infraestructura. Claro. Bien, vamos entonces a esta parte que tiene que ver con cambios en los requisitos de los productos y servicios. Ustedes tienen, y aquí me tienen que empezar a apoyar, ustedes tienen llamémoslo así, un set
de productos y servicios, ¿no es cierto?, que pueden ofrecer a sus clientes. ¿Ok? Diseño de redes, instalación de la red, mantención de la red, equipo, etc. Todo un poco lo que hemos conversado. Pero muchos de esos, llamémoslo así, productos o servicios, tienen requisitos. ¿Ok? Requisitos que van desde el punto de vista funcional, ¿no es cierto? Requisitos que dan cuenta de cómo el producto o servicio funciona, así comillas, o se implementa o se utiliza, ¿no es cierto? O tiene algunas características, traen un producto con un producto mejorado, un producto, una nueva versión, un nuevo modelo del producto con otras funcionalidades, ¿no es cierto? Tienen requisitos también asociados a la comercialización. ¿Ah? No son solo requisitos físicos o estructurales de los productos y servicios, sino requisitos asociados a la comercialización. Planes de venta, planes de descuento, planes de comercialización, etcétera. Requisitos que ustedes dicen al cliente: mira, si tú me quieres comprar, estas son mis condiciones comerciales. ¿Okay? Pagos al contado, pagos diferidos, no sé. Hay requisitos comerciales asociados a los productos y servicios. Y hay requisitos también de lo que se llaman, ¿no es cierto?, servicios ex post. ¿Okay? Típicamente garantía, o servicios de postventa, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, este requisito, el 824, cambios en los requisitos para los productos y servicios, se refiere a ese tipo de cambios, ¿ok? A ese tipo de cambios. Por lo tanto, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Cuando tenemos modificación de garantía o servicios postventa. A veces ustedes va a ser necesario hacer un cambio en la garantía que ofrecen. Ya sea porque la tecnología está más madura, ya sea porque, digamos, hay ciertos productos que en realidad por su composición ya no quieren ofrecer garantía, ¿ok? Porque ahora son casi de reemplazo, va cambiando la tecnología. Entonces, cuando ustedes van a modificar las condiciones comerciales o las condiciones de garantía o de servicio postventa, aplica este 824. Cuando ustedes van a modificar los requisitos para comprar o contratar los productos y servicios, me imagino que ustedes colocan algunos requisitos para que los clientes les contraten o les compren, ¿sí o no? Que tienen que ser cumplidos. Si van a firmar un contrato de largo plazo, algún requisito le pedirán al cliente, de cierta confiabilidad, digamos, de cierta existencia legal, sobre todo si es primera vez, o cierta capacidad que tenga el cliente efectivamente para soportar el costo de estos productos o servicios. Es típico. Cuando haya cambios en las funcionalidades o características del producto o servicio, cuando ustedes quieran agregar un valor adicional al servicio, no sé, el servicio de mantención de redes, ¿no es cierto? Cuando quieren hacer un cambio en esas características, tienen que aplicar el requisito 824. Paréntesis, yo les puse ahí en conjunto con el requisito 836, que es el de diseño y desarrollo, porque tienen que rediseñar muchas veces el producto o el servicio, ¿sí o no? Y ustedes tienen ahí, tú lo decías recién, Yuri, tienen un tema de diseño y desarrollo para ofrecer un producto o servicio, ¿ok? También cuando ustedes tienen que aplicar en la venta o en la comercialización o en la relación con el cliente a través de estos productos o servicios, cambios o nuevos requisitos legales o reglamentarios. ¿Ya? Ustedes venden equipamiento físico, ¿no es cierto? O sea, computadores, notebooks, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? exacto, se vende notebook. Algo les tiene que haber hecho cambiar en alguno de sus contratos o especificaciones del producto o de la garantía, el cambio legal que acaba de suceder con la ley del consumidor, ¿no es cierto? Que la garantía ahora se extiende a 6 meses. Bueno, nosotros le hay compramos derecho a devolución y todo, bueno, todo lo que sí, significa eso. nosotros le compramos directamente mayoristas. ¿Ya? Y los mayoristas, ellos no nos ofrecen garantía directa a nosotros, sino son las marcas directas. O sea, Sí. ejemplo, yo compro un notebook Dell o Sí. Lenovo, es las marcas la que Sí. entrega la garantía. Sí, pero piénsalo así, piénsalo así. Tú, NetGroup, me vendes a mí, ORF Consultores, una solución. Dentro de esa solución, ¿no es cierto?, venían 4 notebooks última generación. ¿Ok? Tú adquiriste esos notebooks, porque no los fabricas tú, ni tú eres el representante, lo adquiriste en el mercado mayorista. ¿Ok? Pero desde el punto de vista de la relación, es NetGroup
ORF Consultores. Si yo tengo un problema con el computador y quiero hacer uso de la garantía, ¿voy contigo o voy con el representante de la marca? De acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley. No, porque de acuerdo a la ley tendría que ser con nosotros ¿No es directamente. cierto? Claro, entonces esa ley esa ley les debe haber hecho modificar alguna cláusula o una cláusula de garantía, pues. Si antes decían 3 meses, tiene que ser mínimo 6, pues, ¿sí o no? Generalmente nosotros casi todo lo que vendemos viene con 1 año de garantía. No, está bien, sí. No, sí, exacto, pero sí, no, hace poquito tuvimos un tema con un equipo. Y ahí nosotros generalmente cuando hacemos compras o ventas muy grandes de muchos equipos, se compran equipos adicionales para poder solventar. Sí, claro. De tenerle un backup al cliente. Es lo clásico, va a ser reemplazo. Exacto, más inmediato. Claro, sí, sí. Sí, no sé, pues, no sé si ustedes han participado, pero yo el otro día, hace un tiempo atrás leía el programa este que tenía la Junaev con el Ministerio de Educación de la entrega de los computadores a los octavos básicos, que eran, no sé, decenas de miles, distribuidos en varios proveedores, sí, pero me dijeron que cada proveedor habrá calculado los costos y habrá incluido en los precios la adquisición de un stock de reposición. Exacto. Porque si no, las multas son gigantes, cuesta más que un computador la multa. Entonces, claro, no, uno tiene todas esas precauciones, forma parte de la estrategia, ¿okay? De hecho, cuando ustedes diseñan ese servicio, en el costeo del diseño consideran, o debieran considerar, que vamos a tener que tener aquí, no sé, 4 o 5 equipos guardados de las mismas características a los que entregamos para hacer reemplazo. Y eso no es una pérdida, sino que es una inversión. Ustedes lo tienen costeado, llamémoslo así. Está incluido en el precio. El cliente sabe que está pagando por eso también. Pues, si no, el cliente no es tan ingenuo. ¿Okay? Bien. Entonces, este 824 lo vamos a aplicar cuando tengamos este tipo de cambios. ¿Va? Este tipo de cambios, cuando se refiere exclusivamente a los productos y servicios. Algunos de ellos van a estar vinculados con diseño y desarrollo, pero cuando cambiemos características, funcionalidades, requisitos de compra o de servicio técnico o de postventa o de garantía, ¿ok? Vamos a hacer cambios. Vamos a aplicar esto. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Cuando queremos hacer un cambio en el proceso que ese producto o ese servicio se entrega. ¿Ya? Yo aquí quiero diferenciar, a ver si ustedes concuerdan conmigo, ¿okay? Es que instalar una red tiene estos dos componentes. Tiene el componente de que yo llevo equipamiento, productos tangibles, físicos, cable, conectores, router, amplificador, no sé, por lo que fuera necesario para instalar la red, elementos físicos. Pero también hay una forma de instalar, hay un proceso de instalación, no se instala de cualquier manera, ¿sí o no? Que alguien que esté cerquita de ahí, no sé, Gastón. Gastón está ahí, ¿o no? No lo veo. Gastón está, ¿o no? Ah, no está Gastón. No lo tengo aquí. O alguien que me pueda ayudar. Una cosa es los componentes físicos de una red y otra cosa es el proceso que debe seguir el equipo, la cuadrilla, quien fuera, que tiene que instalar. No se instala de cualquier manera. Hay una forma de instalar, hay una secuencia de procesos. Primero esto, después esto, después esto. ¿Es así o no? Sí, exacto. Yo por lo menos algo me manejo ahí. ¿Ya? Primero se ve todo lo que es la canalización. Claro. Que obviamente quedó aislado de las corrientes débiles y las corrientes fuertes. ¿No es cierto? Para que ahí obviamente no haya... ¿Canalización que hacen ustedes o que También la hacemos nosotros. Ah, ya, okay. Sí. Nosotros también hacemos la canalización, o sea, en MT, en PVC, y que obviamente no tenga interferencia por corrientes fuertes, para que la red del internet se vaya debilitando. Hay una secuencia de tareas para poder llevar adelante una instalación de una red, ¿no es cierto? Exacto. O sea, primero parte con una petición de un plano, un levantamiento, y después lo demás. Claro, exacto. Entonces hay una parte que es diseño y desarrollo, donde tengo que de alguna manera hacer el plano de la instalación, diseñar cómo voy a instalar, identificar qué equipos necesito, llevar esos equipos, o obtenerlos y llevarlos, y después aplicar un método, un proceso secuencial para poder instalar, ¿no es cierto?
y ya hay un orden para instalar. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque a veces vamos a cambiar la forma, el proceso de instalación, porque nos hemos dado cuenta que es más eficiente nosotros partir de una manera distinta o partir simultáneamente en varios puntos. No sé, pueden haber necesidad de hacer una optimización del proceso de instalación. ¿Ok? Para ese proceso de optimización de la instalación, aplicamos el requisito 856, que es cambio en los procesos de la producción o prestación de servicios. En el proceso. Este 824 es cuando hacemos cambios en los productos físicos o en los servicios, en las características del servicio. ¿Ya? No sé si entiende, a veces empieza un poco uno como a confundirse con los términos de producto, servicio, proceso. No sé si queda claro cuándo ocupar el 824 y cuándo ocupar, que lo vamos a ver más adelante, el otro, digamos, el 856. ¿Hay alguna duda ahí? No. ¿No? No. Ok. ¿Tenemos que documentar esto? Sí. La norma me pide que documente, o sea, que la información documentada pertinente tenga que ser modificada. Cuando modifico productos o servicios, tengo que modificar la documentación que describe ese producto o servicio. ¿Ya? Que describe ese producto o servicio. Yo sé que en muchos casos, o sea, en la gran mayoría de los casos, diría yo, los productos ustedes los compran, no los fabrican, ¿no es cierto? Por lo tanto, no le pueden hacer cambios. ¿Es verdad o no? ¿O puedo hacerle cambios? O sea, compro los cables red, no le puedo hacer ningún cambio, lo puede dimensionar, no va a poder. No, hay. A lo único que le hacemos cambio a veces son a los computadores. Por ejemplo, a mí me venden los equipos de fábrica con menos capacidad y nosotros le aumentamos RAM o le cambiamos el disco para que sea más rápido. Pero cosas de esas pueden ser upgradeadas. En general, lo que pueden es cambiar requisitos de algún servicio, ¿no es cierto? Donde quiera que esté, y eso tiene que cada uno de ustedes tiene que saber dónde está. Donde quiera que esté la información que describe ese producto o ese servicio, si hacen algún cambio, tienen que modificar esa documentación. Si cambian el servicio de postventa o el servicio de garantía y ustedes tienen, por decirlo de alguna manera, ofrecido en la página web, oye, nosotros ofrecemos una garantía de esta naturaleza. Si la cambian, tienen que cambiar la página web. Tienen que cambiar la información de la página web. Si ustedes tienen contratado con un cliente ciertas características de un producto o un servicio y producto de un acuerdo con ellos, tienen que cambiarla, bueno, tienen que modificar un anexo al contrato. ¿Sí o no? Y eso les debe suceder más de alguna vez. Entonces, en el fondo, los cambios que hagamos en los productos o servicios tienen que quedar documentados. ¿Dónde? No en un registro independiente, sino en aquellos documentos donde se describen las características del producto y servicio. No es para llenarse de más papeles, es para modificar los papeles que ya tienen o la información que ya tienen. Yo no sé cómo es la cultura de ustedes en ese sentido, pero en otras organizaciones yo he visto que las áreas comerciales, habitualmente, menos en algunos casos las de marketing, pero en las áreas comerciales, tienen documentado en fichas técnicas o en alguna cuestión así, las características de los productos o servicios que ofrecen. ¿Ok? Las características técnicas, las características funcionales, las características comerciales. Tienen como una especie de documento donde quien está haciendo la acción de venta puede ir a consultar para saber si algo que le están pidiendo se puede, llamémoslo así, resolver, abordar o acordar con el cliente en función de esa. Muchas, no sé si ustedes tienen eso. Fichas técnicas, un repositorio con catálogo, con cosas donde esté la información con las características de los productos y servicios. No, por el momento no tenemos eso. Cuando yo hago una propuesta, en esa propuesta obviamente van todas las características del equipo.
pero no hay un catálogo que el cliente pueda revisar. Obviamente la propuesta también va al part number del producto, que el part number tú lo buscas en cualquier página de internet y te va a dar, obviamente, las características. Sí, sobre todo para aquellos que son, ¿cómo se llama? Commodities que se llaman, ¿no es cierto? Ya, ok. Bueno, pero donde esté o sea, claramente si le cambiamos las características de un producto o servicio a un cliente que tiene contrato, bueno, lo más normal es hacer un anexo de contrato, porque si no después me va a exigir algo que hemos acordado algo distinto, ¿sí o no? ¿Ok? Sí. Y eso me imagino que sí es más factible, ¿no? Si ustedes colocan alguna información en la página web de los productos o servicios que tienen y cambia alguna característica, bueno, tienen que modificar esa información de la página web. En el fondo, cuando cambiamos características de los productos o servicios, tenemos que modificar la documentación pertinente, dice la norma. ¿Ok? Que no es un registro creado, llamémoslo así, creado ad hoc o específico para la, llamémoslo así, para la norma o para el sistema de gestión de calidad, sino que es, ¿cómo se llama? Sino que es propio del tipo de producto, tipo de servicio que ustedes manejan. Ahí, lo que sí tienen que asegurar en esos documentos que tienen que cambiar es que quede evidencia de quién autorizó el cambio y desde cuándo el cambio está vigente. Eso es lo que tiene que quedar autorizado. Típicamente en los anexos de contrato eso va por default, ¿no es cierto? Porque se coloca la fecha del anexo y quienes firman el anexo. Pero si cambian la página web, en alguna parte tiene que quedar evidencia de quién autorizó ese cambio y la fecha de vigencia, o sea, desde cuándo el cambio es exigible, ¿ya? Y lo otro, que es una exigencia de la norma, evidencia la comunicación a las personas pertinentes. O sea, cuando hacemos un cambio tengo que avisarle, me imagino, al área técnica, al área comercial, no sé si el área de administración y finanzas, si es que hay un cambio en las condiciones comerciales, debiera ser. ¿Ok? Entonces, en el fondo, la norma lo que me pide para el sistema de gestión de calidad es que cuando haga un cambio en las características de los productos o servicios, mantenga información documentada de ese cambio, quién lo autorizó, desde cuándo está autorizado ese cambio y la comunicación que le dice a quienes están directamente relacionados o vinculados con el producto o servicio al cual le hemos introducido alguna modificación. ¿Ya? Eso es un poco este requisito del cambio de productos y servicios. ¿Eh? ¿Dudas? Por mi parte no. ¿No? Ya. Vamos a empezar a terminar, son 10 para las 5 y no quiero que pasen las 5 porque por respeto a ustedes, a los horarios, me imagino que tienen que... No sé, ¿cuál es la hora de término de ustedes? Normalmente en la organización, las 11 de la noche me van a decir. Bueno, nos quedamos hasta más tarde. No, pero siempre hay una hora razonable ahí para más no, o sea, todo a las 6. Ya. Pero hay que cerrar el día, ¿no? Uno no puede salir corriendo, así que vamos a respetar el horario de las 5. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Que digamos como una manera de hacer un pequeño resumen. Hemos visto algunos elementos, llamémoslo así, conceptuales, ¿no es cierto? Algunos conceptos preliminares del por qué los cambios en el sistema de gestión de calidad, ¿ok? Siempre recordando que los cambios que vamos a abordar desde el punto de vista del sistema de gestión de calidad son cambios significativos. Alguien me podrá decir, bueno, ¿cuál es la métrica del significativo? No hay una métrica. Ustedes tendrán el criterio para saber si el cambio es significativo o no. Y tienen que medirlo en función del impacto. No sé qué impacto tiene. Porque como conversábamos recién, ¿no es cierto? Los cambios habituales, los pequeños ajustes en la operación, eso sigue su circuito normal, no le introduzcan ninguna burocracia, hagan los cambios que tengan que hacer. Si es necesario actualizar un procedimiento, actualícenlo, digamos, pero no le introduzcan burocracia en exceso, digamos, ¿ya? Vimos también algunas fuentes que me podrían identificar la necesidad de cambio, ¿no es cierto? Fuentes internas, innovación, diseño y desarrollo, evaluación de los riesgos nuestros, resultados de auditoría interna externa, factores externos, el contexto externo, las partes interesadas, la regulación o la legislación aplicable. ¿Okay? Entonces, en el fondo, tienen distintas fuentes para poder identificar esos cambios. ¿Ya? Y también recorrimos
conjunto de preguntas necesarias para hacerse con la profundidad pertinente a la significancia del cambio, ¿okay? Para que tampoco se dediquen media hora a cada pregunta en una tormenta de ideas, sino que hay, digamos, hay cambios que van a requerir muchísimos más preguntas y muchísimos más análisis, y antes de tomar la decisión de implementar el cambio van a pasar meses, ¿sí o no? Pero hay otras cuestiones que lo podemos abordar más rápido, ¿sí? Entonces, aquí siempre digo yo, digamos, uno coloca las cosas en blanco y negro, por decirlo, cuando las explica, pero después usted la tiene que tamizar con el criterio y con la experiencia de cómo se abordan estas cuestiones en la organización. Y finalmente terminamos viendo hoy día, en estas 2 horas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ya más de la norma, desde el punto de vista más de los requisitos del sistema de gestión de calidad que ustedes tienen que cumplir, ¿no es cierto?, cambios de la estructura, que tienen que ver con el requisito 6.3, ¿no es cierto?, y cambios en los requisitos de los productos y servicios, que tienen que ver con el 8.2.4. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué es lo que vamos a ver el próximo miércoles? Se lo doy como anticipo, a pesar que usted tiene ahí el material. Vamos a seguir con los requisitos normativos, vamos a ver cambios en el diseño y desarrollo, y vamos a terminar los requisitos con el cambio en los procesos de producción y prestación de servicio. ¿Ya? En el mismo esquema, que me pide la norma, cómo se aplica, en qué no se aplica y cómo se documenta, para que ustedes lo vayan viendo. Y vamos a terminar el día miércoles próximo con la última parte que me interesa que sí la veamos con cuidado, que es una estrategia para abordar los cambios significativos. ¿Eh? Una estrategia. Y ahí quiero proponerles un ejercicio, porque nos demos unos 20 o 25 minutos de un ejercicio para que puedan internalizar mejor un poco estos elementos. La estrategia tiene que ver con la planificación, la evaluación, el monitoreo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es un poco lo que vamos a ver el próximo miércoles desde las 3 de la tarde. Dejo abiertos estos 6 minutos para todas las preguntas que me quieran hacer. Sin atropellarse, ¿eh? Voy a dejar de presentar para verlos. Ya, ahí los veo. Pregunten. Pablo Meléndez no ha preguntado nada. No lo veo participativo. Pablo está en un bloque que dice 3 más. Parece que no alcanzó a entrar en el otro, en el display del mosaico de la pantalla. Yo lo veo, lo tengo al lado tuyo, así que ahí está y se está riendo. Ah, ya. Porque a mí me sale de 3 más. Ah, ya. Pero si habla aparece, ¿eh? Si habla aparece. El otro Daniel Vega también lo veo medio ahí fondeado ahí. ¿Dónde está? Yo no lo veo. La D de Daniel es esa, ¿no? Ah. Sí, la de Daniel. Ahí aparece. Hola, Daniel. Oye, aprovechen de preguntar todas las cosas porque aquí, como dice Ignacio, van limando un poco y van sabiendo más del sistema. Sí. Independiente que tengan el día a día, pero hay cosas que se pueden aportar y cualquier cosa es beneficiosa porque el sistema no es algo rígido, es súper moldeable a las empresas. Mira, a mí me gustaría comentarte, Ignacio, este año NetGroup hizo un cambio estructural bien fuerte. Ya. Me acordé cuando tú dijiste que quisieron comprar la casa al lado y no se la vendieron. Nosotros, NetGroup compró la casa al lado. Ah, sí, o sea, cuidado, no tenía ninguna información privilegiada, no, fue solo coincidencia. No estoy muy seguro, pero no importa. No, sí, verdad, no, sí. Todo el proceso que llevó a eso tiene que quedar documentado. Obviamente. A ver, va a quedar documentado necesariamente porque la compra de una propiedad tiene documentación legal mínima exigible, por lo tanto, sí, claro, nadie va a discutir eso. Uno hubiese querido, desde el punto de vista de la gestión, que quede documentado el análisis de factibilidad un poco. O sea, el por qué era necesario, por qué, digamos, qué se quiere lograr con esa, me imagino que la ampliación de servicios, no sé. En el fondo, la etapa en la cual ustedes tomaron la decisión, la información con que ustedes tomaron la decisión. Porque en el fondo, cuando uno planifica
no solo porque tiene la decisión, planifica la evaluación para tomar la decisión y después planifica la, digamos, la implementación. Entonces, en este caso, voy a hacer una suposición, usted me la corrige, me imagino que tiene que haber surgido una necesidad, se han juntado, se han reunido y han colocado sobre la mesa distintos elementos, han conversado, han discutido, han evaluado, han definido estrategias, oye, en la casa al lado, mejor irnos para otro lado, que es más conveniente. Siempre esas evaluaciones son tipo tormenta de idea al principio, ¿no es cierto? Pero finalmente se sigue una serie de pasos intuitivos o formales, ¿ok? Hasta llegar a decir ya, listo, hagamos una oferta por la casa al lado. ¿Ok? Que es, digamos, un cambio es comprar. El otro cambio que van a tener que planificar es habilitar. Exacto. ¿Ok? Entonces uno va como por fases, sobre todo en estos cambios que están tan grandes. ¿Te fijas, no? Exacto. Me gustaría a mí tener algún registro, que puede ser un acta de directorio, puede ser, no sé, algunos apuntes que puedan tener, de cómo fue el análisis y la evaluación para tomar la decisión de comprar. Y después me gustaría ver un registro de cómo han planificado la incorporación de ese nuevo site, ¿no es cierto?, a la estructura organizacional. Porque puede ser desde que hay que botar la casa y construir una ampliación para ocupar el terreno, hasta habilitar la casa y generar un conector entre una instalación y otra. O sea, soluciones hay muchas. Sí, hasta para que ya tienes que comprar todo el mobiliario, Fíjate, entonces, determinar quién va a ocupar qué cosa. claro, para qué se va a usar, qué infraestructura requiero, qué recursos. Entonces, en el fondo, es un cambio tan grande, y yo siempre esto lo recomiendo, que más vale despostarlo, así como los carniceros, en trocitos más chicos, porque si no se tornan inmanejables. Si yo quiero desde el principio pensar, Existe un proceso previo y luego un son proceso dos cambios, complementario. llamémoslo así, son dos aplicaciones de cambio. Un cambio para decidir en la mejor manera de adquirir nueva infraestructura, porque ese era el propósito, ¿no es cierto? Porque podrían haber tomado la decisión, que han tomado mucho. No sé, que sale más barato. Hoy día está muy escaso, pero es un tema. Irse a un parque industrial, loco, y habilitar ahí las oficinas, las bodegas, el servicio técnico, todo, porque hay seguridad perimetral, está en un fácil acceso por las distintas autopistas. Entonces muchas empresas, en vez de comprar la casa al lado, evalúan moverse a otro lado. Entonces, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál fue la evaluación de la alternativa? ¿Cuál fue la evaluación de la conveniencia de instalarse al lado? Es eso. Y después, en un segundo plan distinto, que no sé si lo han abordado o lo van a abordar más adelante, no sé en qué estado está el proceso, pero ya una vez que la decisión está ejecutada, el bien está, ya la decisión de emplear infraestructura ya está definida, bueno, hagamos el plan para habilitar y conectar esa infraestructura a la que hoy día tenemos. Y es un plan que inclusive puede tener distintas etapas, ¿no es cierto? La etapa de arquitectura, después la etapa de implementación técnica, no sé. Pero un cambio mayor, un cambio súper significativo. O sea, cuando decimos que hay que documentar y que hay que controlar, tiene que ver justamente porque estas cuestiones complejas, los detalles hacen la diferencia. ¿Sí o no? Y les tiene que haber pasado, experiencia hay muchas, que en los detalles está. ¿Recuerdan la frase típica esa de que lo voy a leer, el problema en la mayoría de los cambios es que se choca con ellos por la parte que no está a la vista, vale decir, aquello que no nos surgió, no lo tuvimos en consideración, no lo previmos? Claro. Hay un cambio mayor. Ahí tienen un buen laboratorio para implementar la estrategia que vamos a ver el próximo miércoles. ¿Ah? No sé, Pedro, si quedó resuelta tu duda, ¿sí? Sí, no, estoy claro. Bueno, son las 5:02 según mi reloj. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por esta. 2 horas se pasan volando, ¿eh? Se pasan volando. Sí, súper rápido. A mí se pasaron volando. Espero que el próximo miércoles tengamos la misma interacción, conversemos y abierto a recibir cualquier consulta, cualquier duda del tema que estamos conversando. Si tienen alguna duda durante la semana a través de Edison, bueno, ya todos recibieron mi correo electrónico porque les mandé el material.
abierto a recibir preguntas sin ningún problema. A disposición de ustedes para este tema que estamos desarrollando. ¿Ya? Ok, muchas Que gracias. tengan una excelente tarde, resto de tarde, una excelente semana y si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde en este mismo, vamos a usar el mismo link, Edison, yo creo, sí, ¿no? Claro. Edison, después cópiame vía algún mecanismo de WeTransfer o cosa por el estilo, la sesión de hoy día para yo guardarla en mis registros. Ya, un gusto verlas y verlos. Muchas gracias, Ignacio. Esta semana. Muchas gracias. Chao a ustedes. Gracias. Nos vemos la otra semana. Chao. Chao, chao.